Televisión, Centro Social Loja de New Jersey y Estilo 24, 92.5 FM presentan Diálogo a Fondo. Diálogo a Fondo. Diálogo a Fondo. 90 minutos de diálogo con invitados especiales y ecuatorianos exitosos en los Estados Unidos a través de nuestros medios digitales y redes sociales. Diálogo a Fondo. Diálogo a Fondo. Bajo la conducción de Sandro Valareso. Una producción de Radio y Televisión Centro Social Loja de New Jersey y Estilo 24. Inició el circo romano. Desde hoy, tenga presente algunas cosas antes de elegir un precandidato, o en el futuro, un candidato. 1. Piense en qué precandidatos empezaron a hacer campaña antes de este día, pues esto dice mucho. Si un precandidato cree que echa la ley, echa la trampa y vulnera la norma, ¿qué puede esperar de él o ella en el cumplimiento de la ley si gana? ¿Qué se puede esperar de quien no respeta las normas, sino a conveniencia? 2. Nuestro país no vive de caramelos, ni de falsas esperanzas, vive de respuestas técnicas y serias, de políticas públicas construidas de abajo hacia arriba y de manera interdisciplinaria. Nuestro país no vive de caravanas, de ruido, de colores transitorios por 40 días, no. Él vive de los colores de su país, del ruido del trabajo y de la búsqueda de la luz con inteligencia. 3. Piense si su precandidato de hoy luce una camiseta diferente en relación a la última elección. Esto se llama incoherencia. Piense si el armario de ese precandidato o futuro candidato parece un arco iris. Si antes dijo defender la izquierda y ahora defiende la derecha o viceversa. Piense si a quien antes dijo traidor, ahora es su compañero o compañera de fórmula y abrazados salen en cada foto. 4. Piense si su precandidato ya ha estado en el poder por un tiempo suficiente, si ya pudo demostrar lo que debió, si ya es momento de ver nuevos paisajes. 5. Piense si su precandidato es de aquellos que dicen, reclaman y critican, pero no hacen lo mismo que dicen, y no ejecutan por lo mismo que reclaman, y no proponen sobre lo mismo que critican. Esto se llama falta de sindéresis. Seamos cautos, analicemos las ideas de cada precandidato y veamos no solo qué pasado queremos dejar atrás, sino qué futuro desde ahora en el presente queremos construir. Finalmente, seamos conscientes que podemos exigir todo a cualquier precandidato o futuro candidato, pero si desde ahora a nosotros mismos no nos exigimos nada, fallaremos nuevamente como ciudad, como provincia, como país. Definitivamente creo que merecemos más, pero esto depende de que nosotros vayamos a despertar. Políticos de formas sin fondo son vasos vacíos. Políticos de fondos sin formas pueden ser agua sin destino. Necesitamos equilibrios, necesitamos ideas, necesitamos ir más allá del blanco y el negro, necesitamos terceras vías, necesitamos responsabilidad. El sueño de un mejor lugar para vivir empieza desde cada uno ahora. Recuerde que el circo solo deja de existir cuando ya no tiene más audiencia. Saludos cordiales, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Diálogo a Fondo, Decisión 2021. Les saluda a Sandro Valareso en este programa que está destinado a llevar la mejor diálogo con nuestros invitados para esta noche y así ustedes puedan identificar el perfil idóneo en el momento de la elección. También es muy importante recalcar que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.centrosociallojanj.org, a través de nuestra cuenta de TuneIn Radio, allí en el buscador Radio Centro Social Loja. Te acompañamos también con nuestra programación regular las 24 horas del día y también a través de nuestra ventana virtual de Facebook Live, Radio Centro Social Loja de New Jersey. También en la Alianza Estratégica de Medios,
Radio Centro Social Loja de New Jersey y Radio Estilo 24 92.5 frecuencia modulada. La noche de hoy, una tertulia de propuestas, de análisis para que ustedes que están en sus casas o en lugares donde están concentrados en este momento, tratando de hacer la mejor lectura de los perfiles de los futuros representantes para nuestro país en la Asamblea Nacional, los invito a que nos acompañen en 90 minutos de este diálogo a fondo. En primera instancia quiero hacer la presentación de mi invitada especial. Nos está visitando desde Ecuador. Estoy hablando de la economista Natalie Arias. Es economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Tiene una maestría en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, una maestría en Administración de Entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona y un diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Ecuador. Su experiencia laboral se ha concentrado en temas sociales, educativos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales. Se ha desempeñado como asesora en la Asamblea Nacional del Ecuador, coordinadora de investigaciones sociales y directora de investigaciones de la Fundación Ecuador Libre. Lideró el equipo de investigación de sectores sociales para el plan de gobierno de la candidatura del candidato a la presidencia Guillermo Lasso 2013-2017. También colaboró en el Frente de Mujeres del Movimiento Creo y fue candidata alterna asambleísta nacional por el mismo movimiento en las elecciones del 2013. Asimismo, ha sido parte de la directiva del Guayas en 2 ocasiones importantes. Qué perfil también de nuestra invitada para esta noche. Y también nos acompaña el magíster Simón Falconi Palacios Espinosa. Tiene un masterado en Diplomado en Relaciones Internacionales. Es de nacionalidad ecuatoriana y estadounidense. Nueva Jersey, está radicado acá en los Estados Unidos desde el año 1995. Su perfil profesional: asesor y consultor en política estratégica, marketing político y comunicacional para líderes políticos y sociales. Entrenamiento académico y profesional con experiencia en política y economía de Latinoamérica. Publicaciones escritas para el Concilio de Asuntos Hemisféricos de Washington, COA, y otros medios especializados. Conferencista e invitado para diversas universidades latinoamericanas, trabajando en temáticas relacionadas con la comunicación, política estratégica y marketing empresarial. También diversas aspiraciones en medios radiales y televisivos para análisis de asuntos políticos y electorales en Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Participaciones en países de Kosovo, en Europa, para análisis político y gubernamental de la nueva República de Kosovo. Diálogos en la presidencia Yaha, primer ministro y legisladores del Kosovo en el año 2012. Capacidad para desarrollar funciones en el ámbito internacional para las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, entre otras. Fundador y director de Falcons Advertising, firma de marketing que promueve asesoramiento de mercado para medianos y pequeños negocios en la costa este de los Estados Unidos. Este es el perfil de nuestros 2 invitados para esta noche y poder llevar este diálogo, esta tertulia y poder tomar la decisión más correcta. Ustedes son los que determinarán quiénes serán nuestros futuros representantes en la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025. Así es, empezamos esta noche. Qué placer tan enorme recibirle, Natalie, aquí y poder mantener este diálogo dentro de lo que será esta nueva participación política en nuestro Ecuador. Antes de eso, quiero darle el espacio para que también dé un saludo a todos los quienes nos están sintonizando en este momento. Muchísimas gracias, Sandro. Es un gusto saludarlo a usted también, Simón. Y a los amigos que nos escuchan en este momento, los ecuatorianos residentes en Estados Unidos,
Un cariñosísimo abrazo, es un gusto poder acompañarlos en este momento desde acá, desde New Jersey, cumpliendo una agenda que nos permita llegar con las propuestas del cambio a todos ustedes. Asimismo, damos la oportunidad también a Simón. Un placer enorme tenerte aquí nuevamente, aunque ya sois muy conocido aquí en casa. Sandro, buenas noches, gracias por tu invitación. Sí, una vez más aquí alegre de estar en este programa y saludar a tu audiencia, que es muy grande, y felicitarte por ese trabajo que llevas. Atento para compartir, debatir, intercambiar ideas. Yo creo que la ciudadanía lo pide eso. Y un saludo a todos los migrantes de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Qué importante esta presentación de nuestros dos candidatos para poder mantener esta tertulia de propuestas y obviamente de análisis, que lo haremos conjuntamente entre nosotros. El objetivo no es debatir, el objetivo es socializar las propuestas y buscar alternativas que realmente puedan darle una mejor opción de vida a nuestra gente en nuestro país. Una palabra muy célebre que dice: el político debe de ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el próximo mes, el año que viene, y de explicar por qué no ocurrió. Son las partes estratégicas que un político debe de manejarse para poder tener éxito dentro de lo que será su servicio frente a la comunidad o frente a un país. Mi estimada Natalie, ¿cuál es la propuesta, cuál es su visita en los Estados Unidos? Sabemos que es candidata a asambleísta por el movimiento Creo en el Ecuador. Así es, efectivamente, candidata nacional. Y como mencionábamos hace un momento, pues la visita tiene por propósito llegar a todos los ecuatorianos en los sectores aledaños, New York, New Jersey y también pues el resto de ciudades contiguas. Aquí lo importante realmente, amigos, es hablar de que Ecuador sí tiene salida. Yo sé que muchos ecuatorianos pues han salido del país, pero sencillamente Ecuador no ha salido de sus corazones, y ustedes están pendientes permanentemente de cómo se desarrolla el país, de cuáles son las propuestas que en este momento tenemos a mano los ecuatorianos para poder escoger de entre ellas al futuro presidente del Ecuador. Es un reto realmente enorme el que tenemos en manos, y para esto pues nos hemos preparado. Nuestro perfil de candidato a la presidencia es Guillermo Lasso, y a él pues lo acompañan 50 años de experiencia y lo acredita esa capacidad para poder cambiar el Ecuador, y también pues el liderazgo que lo ha caracterizado durante toda su vida profesional en general y específicamente en su vida profesional. Aquí estamos para proponerle al Ecuador un proyecto de país, las políticas públicas que realmente nos van a permitir desarrollarnos. Estamos jugándonos en esta elección los próximos 25 años, por eso es tan importante, probablemente la más importante desde el retorno a la democracia, y debemos estar todos a la altura de este momento político que vive el país. Los que estamos buscando en este momento la representación de los ecuatorianos ante la Asamblea Nacional, por supuesto pues para la Asamblea del Cambio, y también los ciudadanos, porque esta es una responsabilidad compartida que vamos a asumir. Seguro que sí, palabras importantísimas dentro de lo que seguiremos llevando este análisis en esta noche, donde mantendremos esta tertulia muy activa. Obviamente voy a pedir a la producción no hacer el espacio de los 30 minutos de la publicidad para permitirnos no perder esa fluidez dentro de lo que es este diálogo. Mi estimado Simón, tus palabras frente a lo que es este acontecimiento, y cuál es la propuesta de Simón Palacios conjuntamente con Democracia Sí, frente a este acontecimiento tan importante, esta fiesta democrática que estamos viviendo como país, donde nos estamos jugando algo muy importante. Y sí quiero adentrarme a algo tan importante. Solamente 58 leyes ha aprobado la Asamblea Nacional del Ecuador dentro de lo que ha sido este periodo de 4 años. Una asamblea que prácticamente tiene el 2% de aceptación dentro de la comunidad ecuatoriana, donde ha sido muy cuestionada, donde ha habido problemas de corrupción muy profundos dentro de la asamblea, repartición de hospitales, diezmos, y sin fines de situaciones que prácticamente el pueblo, el mandante, ha perdido todita la confianza dentro de lo que es esta representatividad. Y algo que estaba
haciendo un poco de lectura dentro de lo que es la Asamblea Nacional, se aprobó ya lo que es la ley que obligaba el Fondo Monetario Internacional para poder desembolsar los 2.000 millones de dólares, si no, no se recibía. Entonces, todas estas ciertas situaciones ha puesto a la Asamblea Nacional en una opción de vulnerabilidad frente a la aceptación social. Y un dato muy importante también que vale acatarlo aquí y añadirlo dentro de lo que es esta participación de la Asamblea Nacional, muy lamentable, donde prácticamente el 37% de los asambleístas han decidido postularse a la reelección dentro de lo que es. ¿Con qué hoja de vida frente a lo que ha sido esta parte de rendirle cuentas prácticamente a los mandantes, a sus mandantes, ese compromiso de pedir la reelección? Mi estimado Simón. Sandro, no quisiera redundar, lo has descrito muy bien y estoy muy de acuerdo contigo. Son dos de las características que en mi recorrido, no solo desde que estoy de candidato, sino desde mucho antes, de hace 2, 3 años vengo viendo. Y dos características claves que he descubierto y que me dicen los ciudadanos de nuestros políticos, de nuestra Asamblea Nacional, con ese porcentaje de 2% de credibilidad, es que hay ahí dos panoramas que son claros. Y lo he entendido, lo he leído y yo creo que esto no es nuevo para nadie. Uno es ineptitud y el segundo corrupción. Y esto nos ha dolido y este ha sido uno de los motivos por el cual yo he tomado esta decisión de emprender este camino. Me han hecho la pregunta, ¿por qué quieres ir a un lugar donde que tiene 2% de credibilidad? Justamente por eso, porque es mi país, porque lo amo, estando acá, habiendo recorrido, habiendo visto, viajado constantemente al Ecuador, duele, da un dolor muy profundo y yo creo que es momento de que tomemos conciencia. En ese sentido, mi planteamiento es primeramente no ir a la demagogia, no venir a ofrecer cosas bonitas acá, sino primeramente una orientación a la comunidad, al ciudadano ecuatoriano de una manera sincera, de una manera de dónde primero venimos. ¿Cómo venimos? Somos impuestos por dos hegemonías ideológicas que nos tuvieron ahí cautivados, no solo a Ecuador, a toda Latinoamérica. Y ya los hemos implementado. En ese sentido, como ya los hemos implementado, lo que necesitamos es simple, aprender de eso. Aprender qué nos sirvió. Vamos a seguir uno de esos dos caminos, la izquierda o la derecha, y nos vamos a seguir matando diciendo, no, la derecha es mejor, no, la izquierda es la mejor. Cuando ya probamos ambas. Y si ambas tienen cosas buenas, ¿por qué no juntarlas? ¿Por qué no el Ecuador, el ecuatoriano, buscar líderes que seamos desde nuestra concepción, de nuestra visión, impulsemos no solamente a Latinoamérica, sino que atrevamos a nivel mundial a dar nuevos paradigmas políticos? Y es posible, porque el mismo mundo está ya cansado de esta pelea ideológica, derecha, izquierda, derecha, y los grandes poderes políticos a nivel mundial, ellos gobiernan muy felices, sea con la izquierda o sea con la derecha. En ese sentido yo estoy orientando, estoy dando a conocer mi plataforma desde esa perspectiva, no primeramente ofreciendo, diciendo que voy a hacer grandes cosas, ¿sí? Y yo creo que queda un espacio para ir discutiendo y aprendiendo más de cuál es esta propuesta, estimado Sandro. Dentro de lo que es toda esta participación política, Natalie, dentro de lo que va a ser toda esta elección, ¿usted cree que dentro de esta participación política, dentro de esta fiesta democrática, como se la debe describir a esta elección, y a todas las elecciones obviamente, ¿no cree que este nuevo método de elección llegue a perjudicar realmente quitándonos? Porque lo que necesitamos en nuestros países a veces no es tanto la representatividad política, sino la calidad de personas que componen los movimientos políticos y no perder esos perfiles que realmente están capacitados para poder sacar al país de donde se encuentra en este momento. Una situación en la parte sanitaria, en la parte económica y en la parte de la justicia, que son prácticamente 3 pilares fundamentales de nuestra sociedad que están al borde del colapso. Yo podría decir que 2 de ellos prácticamente han colapsado con esta pandemia que ha suscitado. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su perspectiva frente a este análisis de no perder
ciertas, obviamente le estoy haciendo una pregunta donde tenemos que a veces desnudarnos de ese compromiso político y tratar de ventilar lo mejor para nuestra patria. Son algunos puntos los que usted ha topado, Sandro, y me gustaría referirme antes de todos estos puntos a algo que se mencionó en la pregunta anterior. Qué importante es realmente entender el momento político que vive el país en este instante. Solamente por tomar una referencia, pues lo hemos vivido todo. No hay hogar ecuatoriano y seguro pues no hay hogar ecuatoriano en Estados Unidos que no lo haya palpado, que no lo haya sufrido. Ha sido una crisis fiscal, económica tremenda, a la que le siguió una crisis sanitaria, a la que se le sumó encima pues una crisis política que es moral, profundamente moral, amigos. Por eso el momento político es realmente así de importante, y los que estamos buscando la representación de los ecuatorianos pues no podemos hacer una cosa distinta que no sea estar a la altura. Usted ha topado varios temas. Hablaba, por ejemplo, de cómo aproximarnos a esta situación de la caída, pues no, tremenda caída institucional que ha tenido la Asamblea Nacional, la primera función del Estado. Los que están llamados a representar a los ecuatorianos sencillamente no estuvieron a la altura, le han fallado a los ecuatorianos. Son 60, cerca de 60 legisladores que en este momento o están procesados o están por ser procesados. Entonces, imagínense, tener legisladores que se presentan a las votaciones con una... con un grillete electrónico. Exactamente. Entonces, esta es una situación que los ecuatorianos sencillamente no pueden soportar más. Pero, ¿cómo combatir esto? Logrando resultados desde el primer momento, entendiendo el momento político que estamos viviendo, que básicamente pues el Ecuador sigue teniendo como deuda la generación de empleo de calidad, amigos. Entonces, creo que lo han vivido todos, creo que no es una realidad ajena. Sabemos que esto está sucediendo desde hace ya mucho tiempo, pero se ha agravado obviamente por efecto de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Entrar con un plan que se ha trabajado por años, que se alimenta constantemente de parte de nuestra organización política para poder proveerle a los ecuatorianos soluciones desde el primer momento, empezar a plantearlas. Estas reformas que estamos previendo tener desde el gobierno del cambio, en conjunto pues también con la Asamblea del Cambio, básicamente son la reforma en materia laboral, la reforma en materia tributaria y también la reforma de simplificación de trámites, porque los ecuatorianos quieren empleo de calidad y lo necesitan urgentemente. Entonces, hacia allá están orientados nuestros esfuerzos. Pero usted también hablaba del problema institucional, y a eso tenemos que referirnos. Los que estamos aspirando en este momento a llegar a la Asamblea Nacional debemos entrar también con un plan de fiscalización, amigos. Fiscalización para la transparencia que tanto demandan los ecuatorianos, y por supuesto también las reformas que tienen que ver con la contratación pública para cuidar de los recursos, con el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía también para abonar en ese mismo sentido a la lucha contra la corrupción. Pero los legisladores no están para seguir el rastro que van dejando, que es muy importante, ¿no? El periodismo de investigación que colabora, es un pilar. Y lo que ha llevado para poder descubrir todos los problemas. Eso está muy bien, pero los legisladores tienen que tener su plan de fiscalización. Obviamente. No deben estar, o sea, no puede ser, los ecuatorianos no tenemos por qué seguir aguantando una situación en la que se presenta el caso e inmediatamente todos los legisladores van atrás. Tienen que tener su propio plan de fiscalización, porque allí es donde vamos a descubrir realmente dónde están las grandes mafias enquistadas dentro de las instituciones públicas. Otro punto también importante que vale la pena topar en este momento es cómo entender esta función. Específicamente usted hablaba de la forma de votación que vamos a tener ahora, y los ecuatorianos muy probablemente... Y disculpe que le interrumpa, Natalie, y que no ha habido la suficiente socialización por parte de un Consejo Nacional Electoral para que muchos adherentes, muchos mandantes puedan tener realmente una perspectiva de cómo va a ser la nominación de los futuros representantes. Así es, así es. Estas son reformas muy recientes realmente, y estarán de acuerdo usted, Sandro, y usted, Simón, en que los candidatos hemos hecho un esfuerzo en ese sentido para poder proveerle a los ecuatorianos de los elementos que necesitan para poder tomar una decisión en conciencia, en total conocimiento de lo que están haciendo y del cambio que les va a representar. Ya no elegir por nombre a los candidatos que les gustaría los representen
o con aquellos que se sientan realmente representados, sino que pueden únicamente pues, manifestar su decisión por organizaciones políticas. Esto es un momento anterior, sí, esto es un momento anterior, esto hay que dividirlo realmente porque no es solo el día de la votación, estamos ahí hablando de que las organizaciones políticas teníamos el deber de presentarle a los ecuatorianos un listado absolutamente probo, de personas preparadas realmente para legislar y fiscalizar, que son las dos funciones de quienes representan a los ecuatorianos desde la Asamblea Nacional. Entonces, en este caso, pues me voy a permitir decir que desde Creando Oportunidades, pues se ha hecho de esa forma. Los listados han sido conformados en su mayoría por los presidentes o las presidentas provinciales, y si no, han sido de todas maneras, han surgido del interior de la organización, es decir, personas que ya llevan años luchando junto a Guillermo Lasso, construyendo un plan de trabajo que le permita al Ecuador realmente escoger la senda del desarrollo, y que esto no signifique en ningún sentido que va a perjudicarse o va a desatenderse los elementos de justicia social, porque el Ecuador en este momento pasa hambre, y ustedes lo saben, amigos ecuatorianos que viven acá en Estados Unidos. Hay una situación gravísima en el Ecuador, los recorridos así también lo confirman. Llevamos ya algunos años haciendo este trabajo territorial, personalmente llevo ya 10 años dentro de este proyecto político y nunca habíamos visto una situación de esta naturaleza, que es apenas natural, se puede entender en toda su amplitud, porque hemos pasado una crisis tremenda realmente, que ha dejado por los suelos básicamente pues, a todo el sector productivo y como consecuencia también a las familias ecuatorianas que dependemos obviamente de ese trabajo, de esa labor. Entonces, que ha sido prácticamente una pandemia en la cual le ha pasado factura no solamente a nuestro país, sino a nivel del planeta entero, y donde ha dejado ver el tipo de condiciones en cuanto a los planes estratégicos de salud pública, no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados. Aquí en Estados Unidos ha sido un caos la situación frente a lo que ha sido el acontecimiento de la pandemia. Y vemos Europa, nuevamente ciertos países de Europa en el confinamiento, nuevamente con un nuevo brote de lo que es una nueva cepa debido al coronavirus. Entonces, todo este tipo de situaciones que la parte sanitaria está manteniendo en el limbo lo que es la parte social, económica de los países, y que prácticamente hoy en día el que le está pasando factura es a la gente que tenía prácticamente pobreza, que ha habido un decaimiento de más pobreza a nivel global. Esto es muy importante analizar estos puntos y como referencia dentro de lo que se está viviendo frente a la pandemia. Mi estimado Simón, frente a todo este acontecimiento, haciendo la misma referencia de la pregunta con Natalie, ¿tú qué opinas dentro de lo que debe de haber dentro de toda esta participación? Vemos hoy en día donde a lo mejor estamos tratando de identificar los mejores perfiles para que tengan una representatividad los hermanos migrantes ecuatorianos, y así poder anhelar a nuevos y beneficios que nos corresponden a la comunidad migrante sobre todo. Vale recordar que nosotros, cuando fue el salvataje bancario, quien mantuvo prácticamente y generó las divisas de nuestro país con más de 3.000 y llegando casi a los 5.000 millones de dólares en remesas, fueron la comunidad migrante. Entonces todos estos aspectos han sido importantísimos y vale profundizar un poquito más. ¿Qué tipo de atención hemos tenido durante estos últimos años frente a lo que ha sido la comunidad migrante? Que vale también resaltar toda esta situación y que es muy preocupante. Y es por eso que se ha perdido el interés en lo que es la nominación a la participación de los migrantes, con la pobreza en la asistencia a las elecciones. Así es. Entendiendo ese contexto, estimado Sandro, este es un problema de fondo, y nosotros en mi propuesta, mi lucha y mis prédicas políticas, digamos, no sé cómo decir, o mi bandera de lucha, digamos, es una reforma institucional de fondo, integral. La problemática mayor del Ecuador no es solo la corrupción, y no es solo
la burocracia, sino hay una problemática que es muy poco tomada en cuenta por los medios de comunicación, inclusive por los académicos, por la sociedad en general, que es esa nula o poca institucionalidad que es la que manda al fin del día todo el sistema. Y me refiero a los movimientos y partidos políticos. Todos los movimientos y partidos políticos sufren de una deficiencia terrible y son ellos los que eligen los candidatos. Ojalá sea como intenta hacer Pachacuti, unas primarias participativas donde haya meritocracia, donde haya un proceso de selección. Pero en la realidad, lamentablemente, todos los movimientos y partidos políticos sufren de este mal llamado caudillismo, sea local o nacional. ¿Se podría decir que hay muchos candidatos puestos a dedo? 90% o quizá más. Y una de las propuestas, ¿por qué acepté democracia? Sí, porque es uno de los partidos más nuevos, porque es realmente donde que nosotros sí, los ciudadanos, los militantes, las bases, podamos aún retomar este rumbo a los partidos políticos que quieran torcerse o que quieran mantener el caudillismo y que podamos exigir y que ellos respeten nuestras propuestas. Hemos hecho ese análisis y ese diálogo con los dirigentes de democracia sí para aceptar ese reto, porque al fin del día es allí donde va a estar la problemática de la política del Ecuador. Cuando llegan a la Asamblea Nacional, nuestros representantes por lo general van a hacer lo que dijeron en campaña, lo que están buscando lo mejor para el país. Ellos lo que van a hacer es realmente, hemos visto que van a obedecer a componendas de entre partidos y movimientos políticos, a su bancada, a ver cómo cuadran con su líder de bancada, con el jefe del partido político que lo puso ahí. Y eso se da que no haya una lucha. Los gobiernos anteriores, que son los que pierden elecciones, que son los llamados a ser los líderes en la oposición, a llevar la bandera de oposición, han terminado aliándose al gobierno de turno, a este gobierno actual que está llamado y se ven los resultados palpables, que es uno de los peores gobiernos. Y de ahí ahora nadie quiere ser parte del gobierno actual. Pero sin embargo este gobierno tiene, creo que hasta 3 candidatos casi oficiales, diría yo, haciendo un análisis ahí, Juan Fernando Velázquez, el oficialista, y hasta uno que se alió con él, que cogobierna con él. Pero, sin embargo, esas realmente son las realidades que tenemos que buscar y despertar a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa cuál es el problema de fondo. No el problema, sí, vivimos corrupción, bueno, y la ciudadanía está cansado de eso, la ciudadanía está harta, ya está hasta el tope. Llega un político, por poco lo quiere empujar que se vaya, porque sabe que está viviendo mal con estos resultados que estamos teniendo. Entonces, por eso tenemos que orientar a la comunidad para que sea una transformación de fondo, cambiar todo el sistema de movimientos y partidos políticos del Ecuador, buscar 4 o 5 partidos no más por tendencias. ¿Para qué haces esos 18, 20 partidos políticos que no resuelven nada? Y no hay ni siquiera participación política buena y genuina de las bases o de los militantes. Es solamente lo que deciden 3, 4 dueños de ese movimiento partido y eso se va a dar. Nuestra propuesta es que esos movimientos partidos reducirles a 4, no más de 5, sea por tendencia. ¿No hay una democratización en los movimientos políticos? No existe, hay un caudillismo, estimado Sandra. Al fin del día hay un caudillismo que no lleva a nada y al fin del día estos dueños de movimientos que son las élites se alían a las élites mundiales y ellos son los que gobiernan y nos mandan y eso es lo que nos tienen así. Eso es lo que nos tiene aquí. No hay una representación por eso te explicaba desde el inicio, una de las visiones mías es tener un cambio integral, un cambio geopolítico, una visión geopolítica de 360 grados, para que la gente entienda, se levante, despierte y no siga sin opciones, porque realmente ahora no tenemos muchas opciones. ¿Cuáles son las opciones que tenemos al ir a las urnas? No al proceso que la ciudadanía ha elegido. Nosotros vamos a elegir democráticamente y todo, pero a quienes nos dieron poniendo en esa papeleta los dueños de los movimientos y partidos políticos. Entonces, esa realidad hay que llevarlo a la ciudadanía que entienda cómo está manoseado este proceso, cómo está tergiversado y hace que la ciudadanía se distraiga en otras cosas, en memes, la calidad de la oratoria del último debate presidencial muy malo. Están los memes a la orden del día, unos haciendo poemas, otros sin saber ni expresarse porque no hay un proceso de preparación política de los candidatos
Entonces eso realmente tenemos que cambiar. Es muy importante recalcar esto que está viviendo nuestro país y esta pandemia que también está facturando factura a lo que es esta campaña política, porque no les está permitiendo una socialización dentro de lo que es ir al terreno y buscar realmente esa socialización de sus propuestas, de las propuestas de los movimientos políticos con los adherentes. Hay muchas situaciones que los obliga por la misma situación de mantener los protocolos de bioseguridad, incluso por las normas emitidas por el mismo Consejo Nacional Electoral para lo que es frente a la campaña. ¿Cómo se está realizando esto, Natalie? Y sí le hago esta pregunta, porque de acuerdo a los medios de comunicación que nosotros socializamos desde nuestro país, la situación en nuestro país es alarmante. Frente a esta pandemia, los niveles de contagio, el día de ayer dábamos el informe que Guayaquil superó ya los 20.000 nuevos contagios diarios. Entonces prácticamente todo este tipo de situaciones pone nuevamente en el limbo lo que es la parte sanitaria del país. Porque una vacuna que todo el mundo le espera, pero todo el mundo está desesperado porque llegue y no llega. Prácticamente también la parte de organización en el campo logístico. Pero ¿cómo está usted viendo, cómo está visualizando y cómo están llevando ustedes este tipo de socialización en nuestro país? Después vamos a topar con cómo lo están haciendo acá los candidatos, que también hay un poco de qué me importismo de los candidatos y una comodidad de los candidatos acá en los Estados Unidos. Que yo por eso les agradezco a ustedes por haberse venido y haberse dado cita en este medio de comunicación para poder socializar a través de este medio y que muchos quieren y que dicen, ¿sabe qué? Yo, y esto lo digo públicamente, a mí me entrevísteme vía online porque hay que cumplir el protocolo. Ya el otro día están entregando flyers en Queens. Entonces, estamos manejando una campaña prácticamente oportunista de comodidad frente a lo que es más llenar la papeleta y no buscar soluciones para nuestro país. Por eso se lo digo, Natalie. Importante tantos los temas que ha topado usted. Al principio hay que hacer una precisión importante en este caso. Dentro de los detalles que di hace un momento de la situación que vive la Asamblea Nacional y que pues lamentablemente arrastra a 60 asambleístas aproximadamente, hay que hacer una aclaración en este caso, amigos. Ninguno del bloque de Creo, ninguno. Nosotros nos hemos ocupado desde el bloque de Creo, en mi calidad de asesora en este caso, como participé, de operar pues por supuesto este plan de legislación y también de fiscalización. Después de eso, pues volvemos al tema que usted ha referido en este instante. ¿Cómo llevar la campaña? Pues estas limitaciones nos tienen que llevar a la creatividad en este caso. Estamos aquí atendiendo una invitación muy gentil que usted ha hecho. Hemos tomado las precauciones en este caso. Yo he tomado el viaje que he empezado pues para cumplir esta agenda, haciéndome la prueba. En realidad, pues eso es lo que tenemos que hacer. Usar las herramientas que tenemos a mano, las posibilidades que tenemos a mano, para poder combatir este virus. Entonces, ahora, ¿cómo hacer campaña en tiempos de COVID? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero respetando los aforos. Eso es lo que estamos haciendo en este instante. Las reuniones son un poco más pequeñas, tienen que ser más cortas, deben ser en lugares ventilados. Estamos cuidando también, por supuesto, de mantener tantas como se puedan de manera virtual. No es lo más cómodo, no es lo habitual, pero así también podemos llegar a los ecuatorianos que están buscando escuchar cuáles son las propuestas de cambio para nuestro país desde el movimiento Creo y Listas 21. También hemos llevado en algunas ocasiones pues las caravanas que nos permiten también distribuir parte de nuestro material de trabajo, los dípticos que usamos para el plan de gobierno que llevan el corazón de las propuestas en esas 4 láminas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento para poder llegar y utilizando también los medios telemáticos que sí lo permitan. Obviamente. O sea, esta es la situación que tenemos en este momento y aún así los ecuatorianos pues hemos hecho el esfuerzo de poder llegar, en este caso pues como más se pueda para lograr llevar este mensaje que es tan importante. Los ecuatorianos quieren escuchar soluciones y específicamente los ecuatorianos que están viviendo fuera del Ecuador quieren tener la certeza de que el país camina, que va en la senda correcta hacia el desarrollo, por si acaso pues deseen volver. Y si no desean volver, también para sus seres queridos que todavía pues
están dentro del país. Como por cualquiera de las razones que ellos tengan, están preocupados de que el Ecuador realmente tome la decisión correcta en febrero del 2021. Entonces, a eso estamos dedicados en este momento de tiempo completo. Trabajar llegando con todas las propuestas que tenemos para los diferentes problemas que tiene el país. El principal de ellos, la generación de empleo de calidad, como lo hemos mencionado, por supuesto la reactivación económica, todo lo que tiene que ver también con la materia sanitaria, importantísimo. Desde nuestro proyecto, Guillermo Lasso pues tomó la decisión de escoger como binomio al doctor Alfredo Borrero, que es un médico pues realmente muy reputado dentro del país, fuera de la arena política, que se incorpora ahora a asumir el reto que significa darle al país un nuevo sistema de salud, que realmente le permita a los ecuatorianos confiar en él con salud gratuita y de calidad. Lo importante en este caso, amigos, es tener el plan, confiar en la experiencia, confiar en la capacidad, en el liderazgo de las personas que ya han demostrado con toda una vida de esfuerzo, pues, que son absolutamente capaces de asumir este reto. Qué bien, Natalie, gracias. Estimado Simón, frente a lo que es todo este panorama de la campaña y frente a la participación de muchos candidatos, obviamente, aquí dentro de la comunidad migrante nos ha permitido conocernos prácticamente en aquellas personas que hemos estado vinculados con la parte social, con la parte de provocar una inclusión social verdadera dentro de lo que es la participación de la comunidad migrante, para tratar no solamente de lograr representatividad dentro de nuestro país, sino también fuera, aquí donde estamos residiendo ahora, tratar de buscar perfiles que también nos puedan representar en los concilios municipales de las diferentes ciudades a nivel de los Estados Unidos. Ya tenemos representatividad ecuatoriana en algunos estados, pero qué mejor ir sumando, qué mejor ir identificando esos perfiles. Pero ¿cómo le hace usted la lectura a esta campaña frente a lo que son sus compatriotas, sus coidiarios en esta campaña electoral, frente a lo que se está dando, frente a las normas que tienen que cumplirse, aunque estamos desprotegidos por parte del Consejo Nacional Electoral, porque aquí no se sabe quién controla a los candidatos de acá, no sucede lo mismo creo en el Ecuador, ya vamos a topar también ese tema, pero ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo lo percibes? Con muchísima preocupación, estimado Sandro, vivimos una realidad. Hay cosas que uno no puede cambiar. La pandemia no es culpa de Ecuador, no es culpa de nosotros, la vimos, pero sí es culpa de nosotros, de Ecuador, de haber estado, de tener líderes preparados para afrontar situaciones desconocidas. Y eso es el reto. Como decías hacia el inicio, es un buen líder político, es aquel que es capaz de prevenir un futuro, ser visionario, saber lo que va a pasar, anticiparse y prevenir. No han estado preparados nuestros líderes, regreso nuevamente, ineptitud y corrupción es las características de nuestros líderes políticos a los que hemos estado eligiendo. Y entonces tenemos que buscar en ese sentido un cambio, una transformación de un sistema, de forma integral, completa, para llevar un nuevo paradigma al Ecuador, porque vivimos un periodo donde que llevamos 7 y 8 meses de un preproceso electoral de inscripción de candidaturas, donde que ha sido tan difícil. Y yo fui aprobado el 24 de diciembre, después de un trajín increíble que no quiero ni contarte. Tuve que ir a Ecuador en persona, estar allá un mes, y tener una campaña de 35 o 37 días. O sea, el momento que iba a arrancó la campaña, no sabían si los presidenciables eran. Ahora mismo se está discutiendo la papeleta presidenciable, si ya está, si es buena, si es válida, si no está cierto candidato. Algo está mal. Está mal una cuestión de fondo ahí que tenemos que realmente observar y ir por un cambio y buscar ya una reestructuración total del Estado. Eso es lo que quiero decir, es una reestructuración integral, porque si tú haces cambios aislados, es decir, cambias la burocracia, tienes buen sistema, bueno, está bien eso. El gobierno anterior hizo un cambio muy bueno en el aspecto de la infraestructura del país. Carreteras hermosas, hospitales, bien, está bien. Unidades educativas, hermosas obras, pero obras de infraestructura. Y nos olvidamos de lo más importante que es el ser humano, que la obra del ser humano, que es el motor que mueve a un país, la parte humana. Retrocedimos grandes aspectos en la ética, en la moral, pusimos una tabla de consumo.
ahí que ha favorecido para que ahora tengamos una desatada juventud entrando en esto de las drogas. Hemos retrocedido en algunas cosas, nos hemos ido a una parte ideológica, a querer formar escuelas de milenio y de ahí no salir, no dar a las escuelas pequeñas en las comunidades. Lo mismo con los subcentros de salud, lo desaparecieron. Centralizar todo. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica, por manejar, porque tener un hiperpresidencialismo y de ahí manejar todo. Entonces, ¿quién impuso eso? Ni siquiera es una imposición de quién fue ese presidente esa ocasión. No es una imposición ajena que viene de la antigua Unión Soviética. Ni siquiera es inventada de los latinoamericanos líderes de la izquierda. Hubiese sido bueno, al menos de ellos, de Castro, de Chávez. No. Dietrich, está el alemán y está toda la doctrina estalinista que se implantó en Latinoamérica. Entonces, si nosotros logramos ver bien, disuadir eso, y también de la misma manera rectificar esos errores de la derecha, como es ese neoliberalismo que nos implantó con leyes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que igual nos empobrecieron, nos causaron una migración a estos países. Si llegamos realmente a tratar estas cosas y poner en orden la casa, yo creo que vamos a mejorar. Pero necesitamos para eso líderes, Sandro. Necesitamos líderes que se paren, que vayan a la asamblea y que tengan la capacidad de cambio, de llegar a decir, bueno, los migrantes estamos aquí, también nos preparamos, venimos acá, hemos hablado muchas veces ya, los migrantes somos el segundo aporte económico del país en la remesa, pero ni siquiera nos toman cuenta en los consulados. Y allá vamos a apuntar a una reforma institucional igual, empezando desde aquí, desde lo local, no solo a nivel nacional, desde lo local, donde que en lo local recuperemos esa casa legislativa que por ineptitud de nuestros asambleístas la desaparecieron. No supieron capaz ni siquiera tener su oficina, que es del asambleísta, ninguno de los dos. La desaparecieron, estimado Sandro. Es una ineptitud y no podemos reelegir a ellos. Los dos están reeligiéndose, uno de manera directa y el otro con un delegado, con un pupilo que fue vicecónsul y que con eso cree y ahora dice que no es candidato del presidente, no quiere usar ni sus colores. Entonces la comunidad tiene que reaccionar, tenemos que parar. Frente a esto, Simón, que te interrumpa, ¿cómo desvincula la participación suya dentro de lo que fue el correísmo? De ninguna manera, yo no lo niego. Yo agradezco mucho, de ahí aprendí muchas cosas. La forma de aprender política es estando en esas instituciones de movimientos y partidos políticos, más allá que tengan vicios, sean caudillistas, más allá que esté viciada, pero no hay otra escuela, Sandro. Hay que ir y hay que aprender, pero también hay que tener el valor de saber poner el paso al costado cuando ves que las cosas no valen. Tuve un ligero paso por la Asamblea Nacional, luego de eso tuve que ir retirándome y ver que realmente las cosas no eran porque yo ya escuchaba antes. El doctor Gustavo Larrell en el 2009 ya salió, pero yo no sabía, necesitaba ver, y yo salí mucho después. Necesitaba ver, conocer, y yo prefiero, en este caso, a un líder político que haya tenido militancia siquiera de 2, 3 partidos políticos, pero que vaya con madurez y aprenda y corrija y vaya para que lleve al país a guiar. Antes que alguien que dice este precepto que nos quiere meter a todos los ciudadanos ecuatorianos, decir, no, es que ya estaba en la política y la política es sucia, es mala, y bueno, es necesario. La política no prescinde de los hombres. El ser humano tiene que estar ahí. Todavía no llegamos al momento que busquemos robots y que ellos decidan. Es imprescindible. Tenemos que hacer política, tenemos que meternos dentro de los movimientos, partidos políticos y buscar el cambio desde ahí. Quien sea que vaya a ganar este año como presidente, tenemos que empujar. Y desde ahora quiero decirte una cosa, quiero emplazar a los candidatos presidenciales que nos respeten a los migrantes, que nos respeten dejándonos funcionar la Casa Legislativa, donde va a ser la plataforma para cual brindemos los servicios que necesitan los migrantes, que lo sabemos. Los consulados están muy mal atendidos, hay una queja terrible de los consulados, no hay a dónde reclamar. A mí me llaman personalmente a decir, ¿qué pasa por los consulados? No hay nadie, no hay nada que hacer, no hay nada. Tenemos que recuperar esa Casa Legislativa, tenemos que poner funcionarios en el consulado, migrantes, gente que se ha preparado acá. No esperar que vengan solo burócratas de Quito a estar sentados calentando el asiento sin saber nada, ni el idioma, están perdidos. Entonces vamos a emplazar, a pedirle a ellos que por favor, si nos respetan los migrantes,
solamente por remesa o nos van a respetar realmente buscando un asambleísta que se pare en la asamblea y que realmente haga respetar los derechos de nosotros los migrantes que los merecemos? Gracias, mi Así estimado es. Simón. Natalie, una pregunta importante. Dentro de lo que es el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional, más aún que usted ha tenido vinculación en la Asamblea Nacional como asesora, ¿cómo tratar de ver que las leyes que prácticamente se manda a la Asamblea Nacional 200 leyes y salen aprobadas solo 58, por ejemplo, en este año? Y aparte de esto va todavía al Ejecutivo, donde el Ejecutivo todavía puede vetarlo. Y lo vetó, sí. Y prácticamente todo este tipo de situaciones no se llegan a establecer. Ahí tenemos, por ejemplo, las leyes que tenían que complementar el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, donde no hay muchas las leyes que debían de haberse realmente aprobado frente de lo que era esta responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hacer toda esta situación frente a una reconstrucción de la Asamblea? Es realmente un tema vital dentro de la Asamblea Nacional. No podemos seguir midiendo a los asambleístas por el número de leyes. Yo estoy absolutamente en desacuerdo, Sandro. Ahí discrepo ampliamente con usted, porque no podemos tener una máquina de leyes. La Asamblea no es eso. La Asamblea está para legislar y hacer seguimiento de las leyes que emite, para después de eso evaluarlas y pues plantear reformas las que sean pertinentes. Pero lo que sucede en este momento, esos 200 proyectos de ley que usted menciona, que probablemente sean muchos más los que han ingresado a trámite, son únicamente la respuesta de un sistema que en este momento sencillamente no está funcionando. El asambleísta, en promedio, lamentablemente, envía reformas de un artículo sin contexto, solamente por el acto de cumplir y salir, entre comillas, bien evaluado dentro de los observatorios que pueden existir en este caso. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Las reformas que tienen que realizarse desde la Asamblea Nacional tienen que ser pensadas en función del país, no de cómo es evaluado el asambleísta individualmente, porque para esto pues los que estamos aspirando a la Asamblea Nacional nos presentamos a la candidatura con un plan por escrito, al que tenemos que apegarnos en el momento en el que asumimos la representación. De parte de nuestra organización política, ese plan está allí y coincide con el que deberá ejecutarse en el gobierno del cambio, liderado por Guillermo Lasso, contando con el apoyo de ustedes, amigos que están siguiendo esta entrevista. Entonces, el tema es este, o sea, ¿cómo convertir realmente a la Asamblea Nacional en aquello que debe ser? Pues ocupándose realmente de que todas las bancadas pues se apeguen a ese plan de trabajo, y dentro de esas mesas que se llaman comisiones dentro de la Asamblea Nacional, pues las traten con el tiempo y le dediquen el tiempo que amerita cada tema, porque ese es otro punto, pues. Los tiempos a veces obligan en algunas ocasiones pues a emitir el primer informe y luego quedan dormidos en el sueño eterno pues los proyectos de ley, y eso no puede seguir ocurriendo. Aquí los ecuatorianos estamos para trabajar el marco jurídico que se necesita para el desarrollo, amigos. Entonces, estas reformas que hemos conversado hace un momento, aquellas que van a permitir la ley de oportunidades laborales, la ley de simplificación de trámites y también aquella que tiene que ver con la reforma tributaria, eso es lo que va a generar el marco adecuado para que la inversión llegue al país. Y esto también tiene muchísima relación con los intereses de nuestros amigos migrantes que nos escuchan en este momento, porque nuestra visión de la simplificación de trámites en función del ciudadano en general, y por supuesto en específico en el caso de los temas consulares para el migrante, pues tiene toda esa misma perspectiva. Debe estar en función de quien está necesitando el trámite, no se construye para justificar un número de personas que trabajen o no en una oficina burocrática. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos. Y estamos de acuerdo en eso, Simón, deben ser las personas que viven acá, que han vivido la experiencia desde la perspectiva del migrante para poder ocuparse de esos trámites. No puede ser una persona que venga a enterarse recién acá, como muchas veces se ha hecho. Le doy la razón en ese punto, Simón, y discrepo con usted en el tema en el que dijo pues que se había generado una infraestructura dentro del país con respecto a tejido social, pues en este caso escuelas, hospitales, porque Ecuador es un país, y los amigos manavitas, y probablemente los amigos manavitas que estén aquí residiendo en Estados Unidos, saben perfectamente que se han inaugurado obras muchísimas veces, hospitales en específico, en el que solamente se les presta, se les quita a otro hospital dentro del sector para poner la máquina en ese nuevo que se va a inaugurar.
dejando un hueco para tapar otro. Entonces eso sencillamente no puede estar ocurriendo. Y Ecuador ha sido un país en el que se han llevado 70.000 millones entre sobreprecios, coimas, corrupción en general. Eso es el equivalente, amigos, 70.000 millones de dólares, es el equivalente al presupuesto de 2 años, más del presupuesto de 2 años del gobierno ecuatoriano. Entonces, 2 años completos de presupuesto general del Estado es lo que se han llevado por corrupción. Para eso vamos a la Asamblea Nacional, para trabajar en la fiscalización que se necesita, complementando y fortaleciendo las responsabilidades de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría. Para eso vamos a la Asamblea Nacional, para devolverle a los ecuatorianos la posibilidad de confiar en una institución que está llamada para legislar por la prosperidad y el bienestar de los ecuatorianos y para fiscalizar por la transparencia. Mi referencia era en el sentido al número de leyes, es de acuerdo a las comisiones legislativas que hay dentro de la Asamblea Nacional, y que era, y justamente usted también tocó ese punto importante donde se llega y se duermen las leyes y no se le da el tratamiento respectivo para lograr esa aprobación de esa ley. Ese fue uno de los resultados que no nos admiremos. El presidente de la Asamblea Nacional, en la segunda parte después de lo que fue el problema que se tuvo con el levantamiento de los indígenas en el Ecuador, no tenía todavía la agenda legislativa terminada. Y después, últimamente, que con lo de la pandemia, se llegó a complicar todo. Entonces, todo este tipo de situaciones de acuerdo, te va a haber una agenda. Es por lo que no se ha podido llegar a cristalizar grandes leyes que puedan beneficiar al pueblo ecuatoriano. Una de esas, por ejemplo, volver a darle a la Contraloría General del Estado lo que es controlar y pueda fiscalizar. El examen previo de la contratación pública. Otra, por ejemplo, la ley de la declaración de reserva de dominio, que es otra ley que para que los candidatos puedan, aquellos que hacen y se meten... La extensión de dominio. Exacto, la extensión de dominio, perdón. Y los que puedan prácticamente hacer su declaración de bienes, en base a eso tendrán que cumplir sus 4 años y no salir millonarios. Y dentro de esto, entonces todo este tipo de son las que le van a dar esa credibilidad a la Asamblea Nacional en un futuro. Es muy importante esos puntos que topó Natalie y le agradezco por hacer referencia a esos puntos que de una u otra manera nos llevan a poder lograr alternativas que beneficien a un pueblo ecuatoriano. Sí, solo una pequeña precisión antes de sí, continuar seguro. En este tema es, a ver, aquí el punto realmente con la ley de extinción de dominio que usted ha topado es si no se aprueba dentro de esta legislatura, como podría pasar, porque es verdad que es el presidente de la Asamblea el que da la pauta, él es el responsable de la agenda que se incorpora o no en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Si no se hace, pues los ecuatorianos pueden tener la certeza de que se aprobará como prioritaria dentro de los primeros días, las primeras semanas de la nueva legislatura, porque eso es darle realmente herramientas a la Fiscalía. Hay un par de temas ahí que obviamente todavía tienen que afinarse para lograr que esta ley pues no tenga ningún vicio de legalidad, ni tampoco, peor aún, pues de constitucionalidad. Qué bien, no, muy perfecto. Mi estimado Simón, frente a lo que es todo esto que hemos vivido dentro de la experiencia con los representantes por la comunidad ecuatoriana en la Asamblea Nacional, por los migrantes, ¿cómo realmente llegar a ser? Porque muchos candidatos van y ofrecen lo que no está dentro de su competencia como asambleístas. Dice clarito la Constitución del Estado que ustedes prácticamente van a legislar y van a fiscalizar. Dentro de esa legislación está la generación de leyes y buscar alternativas que lleven a un mejor desenvolvimiento dentro del espacio jurídico de nuestro país. Y también está la parte de fiscalización. Aquí, por ejemplo, durante estos últimos 14 años, dentro de lo que ha sido, no se ha podido cristalizar una fiscalización, y ha sido el ofrecimiento y la bandera que los ha llevado a muchos candidatos a ganar las elecciones, porque esa ha sido la esperanza por parte de los migrantes ecuatorianos. Aquí hay un bien inmueble de la comunidad ecuatoriana, una sede consular comprada que está totalmente abandonada.
¿Y cómo puede ser posible que eso fue en el gobierno de Rafael Correa? No se pudo hacer ninguna fiscalización durante estos 4 años, ni se la ha podido reactivar, y lo único que se ha podido lograr con este edificio, con este bien inmueble, es que prácticamente esté en el abandono. Así es. Sandro, es por eso que los ciudadanos tienen esas dos características que le describí. Cuando tú recorres las calles, hablas con los ecuatorianos, ellos le dicen estas dos características. Por eso, por la ineptitud y la corrupción que se ha dado. Eso los tiene así con un consulado a punto de no solo de estar abandonado, Sandro, a punto de perderlo. Fuimos como con algunos líderes comunitarios a hablar con el cónsul de New Jersey y él está en favor de que se lo venda. O sea que lo vamos hasta perder. Es terrible. Entonces, la promesa de campaña de los dos asambleístas la vez pasada fue esa. Y elegimos por primera vez a un asambleísta que no sea de lo que le hemos elegido siempre, del correísmo en este caso. Pues tuvimos esperanza ahí. Pensamos que esa va a ser la solución, pero resulta que el señor asambleísta dice que fue con un papelito, una cartita y sí presentó a Contraloría y que en Ecuador supuestamente hay planes de luchar contra la corrupción más grandes. En otras palabras, los migrantes no valemos mucho como para fiscalizar un consuladito que tenemos aquí votados los ecuatorianos en New Jersey. Realmente tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Y vamos a reelegir una persona que no es capaz de fiscalizar esto? ¿A reelegir? O vamos a... Es por eso que la comunidad ecuatoriana migrante busca, tiene claro 3 cosas ahí. Ellos no quieren ni los que nos gobernaron, ni los que nos gobiernan, ni los que cogobiernan. Eso lo tienen bien claro. Están buscando nuevas propuestas, están buscando nuevos líderes, migrantes que se paren en la Asamblea Nacional y que tengan la capacidad. Porque esto no es solo únicamente de ser personas sencillas, que hagan trabajo comunitario, que hayan atendido bien un consulado, que muestren regalando cosas. No, esto es primeramente honestidad y capacidad. Si la persona no tiene esa honestidad y capacidad, no vaya a la Asamblea Nacional. Hay que ir allá preparados. Una persona que pueda ir y pararse en la Asamblea Nacional representando a más de 2 millones de ecuatorianos que vivimos en Norteamérica. Y que no nos critiquen por la ineptitud de los mismos funcionarios que no han sido capaces de registrar a la mayor cantidad de ecuatorianos. Teníamos 126,000 registrados para votar. ¿A cuánto hemos ascendido en 4 años, Andrés? Teníamos para triplicar. Si no lo triplicábamos, duplicábamos. ¿Pero qué hicimos? Aumentamos 13,000, 14,000. Y por un funcionario que vino ya a trabajar, mayormente quien fue que más registró, vino a trabajar ya con la esperanza de puesto ahí para que renunciara un poquito antes y ser candidato. Entonces él es el que registró más de esos 13, 14,000. Entonces, ¿vino a buscar votos? Obviamente, registrar a sus amigos, a los que les conviene, y las personas que quisimos. Yo lancé una campaña de registración hasta el 14 de junio que se vencía. No se podía acceder a los portales del CNE. Era muy deficiente, se caían y cientos de amigos míos quedaron sin registrar. Entonces es por eso sentido esta lucha que he aprendido, Sandro, y comunidad migrante ecuatoriana acá, de buscar algo distinto, buscar una diferencia y buscar otra opción. Vamos a buscar esa transformación. Dentro de lo que es este proyecto, dentro de lo que es esta propuesta, esta participación de ustedes, ¿cuál es la propuesta dentro del fortalecimiento de esta ley de movilidad humana? Nosotros buscamos la ejecución de esa ley de movilidad humana. Se ha hablado tanto de esta ley desde y le doy 2008, referencia a algo muy situación, disculpe que le interrumpa, sí. Y le pongo también conocimiento a Natalia, que tiene que tener mucho conocimiento de la ley de movilidad humana. Y lo voy a hablar a carne propia, con una experiencia vivida de un familiar cercano. Recientemente decidió acogerse al plan retorno. Llevó su vehículo, llevó sus enseres. Aquí hizo el trámite con una agencia de envíos, de un courier, llevó todo su homenaje y cuando llegó allá, prácticamente el container a la mitad. Encima de eso, el vehículo tuvo que pagar una cantidad de $6,000 adicionales para que le puedan entregar el vehículo porque la responsabilidad es el otro está acá, el otro allá. O sea, existe un importismo, falta de leyes, falta de un fortalecimiento de esa ley de movilidad humana, y donde yo le estoy poniendo un ejemplo de una persona cercana a mí. Ahora, imagínense de cuántas personas que han decidido retornar a nuestro país
y que su poca inversión que la lograron en este país, porque tampoco es que regresaron millonarios, regresaron con su menaje de casa, su vehículo, su patrimonio hecho aquí durante mucho tiempo, Mucho sacrificio. y son asaltados dentro de Con los nuestras puertos. mismas instituciones públicas. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer esta ley de movilidad humana? Solo hablándole de un punto que es muy importante. Y realmente nosotros buscamos la ejecución de algunas maneras. Primeramente que necesitamos retirar ese carnet de migrante retornado. Es un carnet que está ahí para quitarnos derechos. Lamentablemente es así. ¿Quién nos ha beneficiado esa ley de movilidad humana? Usted pregunte a un ciudadano acá, realmente casi en nada. Es una ley muerta que no nos ha ayudado en sí, en algo concreto, en algo que realmente sea efectivo. ¿Qué ha dado esta ley? Está más orientada para el emigrante, para el ciudadano extranjero que llega al Ecuador. Ellos son los más beneficiados. Está bien, tenemos que buscar eso, no queremos cortar eso, pero olvidarnos de lo que es el soporte económico del Ecuador, que somos nosotros, los migrantes que estamos radicados acá, no tenemos ni siquiera derechos a salud, educación, que lo hay, está en la Constitución, pero no hay forma de efectivizar. Ahí está en la Ley de Movilidad Humana el derecho a la educación. ¿Cuántas universidades públicas han abierto las plataformas virtuales acá para que estudiemos y podamos completar los inmigrantes que vinieron muy jóvenes, no pudieron completar su colegio? Y hay miles de esas personas. Pero existe el proyecto. Claro, está ahí en la ley, pero no se ejecuta porque hay ineptitud de nuestros asambleístas, hay mucha ineptitud, no les interesa. La educación es una, la salud es otra. La salud, allá cuando va un migrante, a ti te pasa algo, estimado, tú vas de turismo, tú tienes que sacar todo de tu bolsillo. No hay capacidad de tener un fondo. Nosotros promovemos también el Banco del Migrante promovemos que el 1% de esos ingresos quede dentro del banco y haya capacidad de un ¿Quién crea el capital de ese Banco del Migrante? Nosotros, los migrantes. ¿Y cómo vamos a crear Con ese el 1% de las remesas que puede ser retenido, estimado Sandro, podemos hacer millones de dólares en ese banco que puede estar ahí. Inclusive, esto no es nuevo, el Banco Migrante no es algo que yo estoy inventando, no, eso ya se intentó, ¿sabes qué? Y se reunió ya 80 millones de dólares, se dio ese dinero, pasó al Banco Central y ¿sabes qué? Lo regresaron solamente 10 millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Y esos 10 millones dónde está? ¿Dónde está? ¿Sirvió para algún proyecto de algún migrante? No, desapareció. ¿Quiénes son responsables de eso? Saben esto de nuestros asambleístas y callan, no dicen nada. Entonces tenemos ineptitud y tenemos corrupción, Sandro. Es por eso que yo no me canso de decir esto, porque es la verdad y hay que levantar, alguien tiene que pararse, levantar la voz, liderar esto y decir basta. Porque no podemos, nos hacen y nos ven la cara como ingenuos, como borregos, como tontitos, ellos no piensan, ellos están muy ocupados en el trabajo, ellos no se preparan, ellos solo están para las remesas. Y el que vaya aquí a representarles hace algún amague y no. Entonces no más. Los migrantes... ¿Y qué pasa, mi estimado Simón, si hay el desvinculamiento donde no hay la afinidad política? Como por ejemplo, yo le hablo en este caso, vamos a hablar del asambleísta Byron Zuquilanda. Él no tenía la afinidad con la parte gubernamental como para poder lograr este tipo de situaciones, sino más esperanza a una asamblea totalmente dividida e imparcializada, donde poder lograr las situaciones de nuestro país. Incluso dentro del mismo sistema de nuestro país, ha sido difícil conseguir cosas para nuestra misma gente ecuatoriana. Imagínense para la gente migrante. Sandro, ahí vemos ya las dos caras de las monedas. Entonces, queremos regresar a lo anterior, que era tener un oficialismo con 100 asambleístas. ¿Funcionó aquello? No estamos contentos. Por fin, como digo, fue la esperanza. Elegimos a alguien que ya no sea de este oficialismo. ¿Pero qué pasó? Hay una incapacidad. Ni siquiera su alterna lo dejaba pisar la Asamblea Nacional. Al contrario, le demandó por usurpación de funciones. Al fin ahora se posesionó la alterna. Entonces no hay capacidad. ¿Cómo va a llegar a hacer estos cambios si enviamos gente incapaz, gente que no está comprometida, no sé qué están haciendo en la asamblea, que fiscalizaron y buscan reelección? ¿Cómo fiscalizaron? No sé, dice que sí presentaron, que sí cumplieron, que fueron con una cartita a Contraloría, que fueron a hacer... Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Sabe qué? Gracias, señor. Gracias. No podemos continuar así.
Tenemos que buscar capacidad. Muchas gracias, Simón. Sí. ¿Cuál es su criterio en base a esta ley de movilidad humana que me imagino tiene que tenerle conocimiento dentro de lo que es la participación de la comunidad migrante y que de seguro usted viene a hacer un aporte importantísimo dentro de lo que será la socialización de esta campaña, de las listas 21, creo? Obviamente, ¿cuál es su lectura en base a toda esta ley de movilidad humana? Bueno, la ley de movilidad humana ha sido recientemente reformada, Sandro. Importante ponerse al día también con respecto a estos cambios y verlos en ejecución. De acuerdo en esta parte, Simón, la Asamblea tiene que dedicar muchísimo más tiempo al seguimiento de las leyes que aprueba, que es un tema que había mencionado también anteriormente, porque como también refería, pues no puede convertirse en una máquina de hacer leyes, sino en el instrumento para lograr que esas leyes sean las pertinentes y además se cumplan. Ese es el rol de la Asamblea Nacional con respecto a la legislación. Tiene que dedicar mucho más tiempo a verificar cómo van las reformas que ha aprobado recientemente, las nuevas leyes que ha generado y también qué elementos puede tomar para hacerlas muchísimo más aterrizadas y que realmente le respondan a los ecuatorianos. Importante también, pues el asambleísta Zuquilanda en su momento pues también tomará la palabra con respecto pues a su rendición de cuentas y hará conocer cuáles han sido todas las gestiones que ha realizado en favor de la comunidad migrante a la que representa. Como bloque en su conjunto pues son realmente muchos los puntos que a destacar con respecto a fiscalización. Desde el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, pues que abrió la posibilidad a hacer las acusaciones frontales del caso y lograr su destitución, porque sencillamente era una persona indigna para la vicepresidencia, para el ejercicio de la vicepresidencia, como ha quedado demostrado ante la justicia ecuatoriana. También importante algunas otras acciones de fiscalización, los recursos para la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví después del terremoto y también recientemente el caso Pedernales. Pero mucho más allá de eso, los ecuatorianos están demandando en este instante que los recursos que son sagrados y que provienen del esfuerzo de todos los ecuatorianos y también, por supuesto, de los migrantes, pues sean utilizados para los únicos temas que realmente caben. Educación gratuita y de calidad, salud gratuita y de calidad y la seguridad. Y por supuesto a esto se suman la generación de empleo y oportunidades. Y hablando de empleo y oportunidades, este es el mensaje que realmente pues queremos llevar a nuestros hermanos migrantes acá en Estados Unidos. ¿Quién mejor que ustedes para entender cuál ha sido la gravedad, la profundidad de la falta de oportunidades en el país? Y seguro también pues hay mucho que hablar con respecto al plan retorno, cómo se lo debe manejar realmente para que no se expongan los ecuatorianos que han buscado regresar al país después de efectivamente haber hecho un esfuerzo enorme de años trabajando en largas jornadas para poder enviar no solamente recursos a sus familiares en el Ecuador, sino también proveerse de una vida digna en la tierra que los ha acogido. Entonces, hablemos de oportunidades, hablemos de esa posibilidad real de que los ecuatorianos puedan llegar y encontrar tierra fértil para seguir sembrando allá lo que habían empezado acá. Entonces, ¿cómo proveerle a los ecuatorianos de este marco? Como vamos a hacerlo también con el resto de ecuatorianos y en especial para las mujeres y los jóvenes, que son los dos grupos más excluidos en el país con respecto al empleo de calidad. Vamos a trabajar con esas reformas y la inversión que se necesita. Vamos a sostener esa dolarización. No vamos a permitir que ningún proyecto pues la lastime, dañe la dolarización que realmente ha permitido a los ecuatorianos protegerse contra los últimos desgobiernos y además también mantener una relativa estabilidad a pesar de las malas políticas públicas a las que hemos sido sometidos. Entonces, en este caso es muy importante realmente esta valoración que se hace de las remesas que sostienen la dolarización es importantísima. Nosotros vamos a ocuparnos como Gobierno del Cambio y como Asamblea del Cambio de fortalecer esa dolarización, de lograr realmente eliminar, por ejemplo, en este caso, el impuesto a la salida de divisas que no actúa realmente como algo que fortalezca, sino que no permite sencillamente, es un paraguas para la lluvia de inversiones que nosotros queremos que llegue al país para que realmente se transformen en oportunidades.
y también de eso se beneficien. Y, Natalia, Sí. disculpe que le interrumpa, el no permitiendo poner este tipo de De impuestos dentro de lo que es la salida de divisas, ¿no estaríamos hablando también de un flujo masivo de salida de capitales de nuestro Vea, país? la forma de que la inversión llegue al país no es obligándola al inversionista con el momento en el que pone el pie dentro del país, dejándole imposibilitado de recuperar la inversión que ha realizado, sino eliminando justamente esta trabas. traba, que es tremendo, es Así tremendo. es. O sea, en Ecuador el dólar no vale $1, sino 95 centavos, gracias a ese bendito impuesto a la salida de divisas. Sí. Y hay, el candidato Arauz en este caso pues propone elevarlo al 27%, es decir, que los dólares de los ecuatorianos valgan 73 centavos. Entonces, eso no puede suceder, eso espanta realmente al inversionista y nosotros lo que necesitamos es que Ecuador sea un país atractivo para la inversión en general, pues la inversión extranjera directa y también posiblemente para la inversión que quiera hacer el ecuatoriano que ha salido del país a una tierra pues que realmente le permita su desarrollo, el desarrollo de su libre personalidad y además también de sus facultades productivas y le haya permitido capitalizarse afuera. Y si quiere regresar, pues puede invertir en el país, sin la traba que representa esto, porque los ecuatorianos que ya tienen toda una vida acá en Estados Unidos probablemente quieran mantener también pues su contacto con esta tierra. Y esto es natural, estamos hablando de la libre movilidad, Así es. la ley de movilidad en este caso, y es perfectamente razonable y natural. Hablemos de esas propuestas que realmente tenemos para nuestros hermanos migrantes, el reconocimiento de títulos, los temas que tienen que ver con telemedicina, resolver los problemas que muchas veces quedan pendientes con la seguridad social en el Ecuador y también de un servicio de calidad en materia consular. Los ecuatorianos residentes en el exterior no pueden seguir soportando que les provean únicamente de 20 turnos por día en una oficina Es desastrosa la en una atención a oficina que través hay de consulados. 10 o más personas que parece que justifican únicamente su presencia dentro de esa oficina, alargando cada trámite cuanto más se puede para que parezca que en realidad están haciendo algo. Las cosas hay que Allí decirlas estaríamos como hablando son. de una reestructuración también dentro de la parte de Cancillería. Técnica, naturalmente. O sea, esto La parte viene desde la cabeza. ¿Cómo se solucionan estos temas? ¿Cómo se soluciona esta lamentable, excesiva burocracia que complica la vida del migrante ecuatoriano, obviamente en este caso en Estados Unidos? Con criterio técnico. Esto es tan sencillo como dar los pasos que la tecnología nos permite para poder solucionar las cosas y que los ecuatorianos que están muchas veces saliendo de su trabajo para poder hacer un trámite pues lo hagan en el tiempo más corto posible. Si la tecnología lo permite, es únicamente falta de voluntad política aplicarlo. Entonces, a eso es lo que nos referimos en este caso cuando hablamos de una simplificación de trámites con la mirada correcta, concentrado en las facilidades que debe tener el migrante ecuatoriano. Y es muy importante y vale acotar dentro de lo que es esta parte de los consulados y que es de interés de la comunidad ecuatoriana acá en los Estados Unidos y también en todo el mundo, porque no solamente la parte que se está dando dentro de lo que es la atención de los consulares acontece solamente en los Estados Unidos. Esto está aconteciendo en Europa, está aconteciendo en Asia, está aconteciendo en cualquier parte donde tenemos la representatividad de nuestros consulados. Muy importante, tenemos teléfonos colapsados, tenemos una página web colapsada, tenemos un sistema de atención prácticamente con una tramitología impresionante. Y aparte de todo esto, tenemos restricción de horarios en la atención de servicio por parte de los funcionarios consulares. O sea, ya no trabajan, trabajan internamente las 8 horas, pero en atención al público la pasaron solamente a 4 horas. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo de atención ante las necesidades que tiene la comunidad migrante frente a este panorama que con la pandemia ha llegado a agudizarse de una manera impresionante? Frente a la necesidad, hemos visto personales, y eso les dejo de conocimiento, personal ecuatoriano que prácticamente, hermanos migrantes ecuatorianos, que han necesitado renovar sus permisos de trabajo, que han necesitado hacer el trámite de las residencias, de la ciudadanía, y por no tener
el pasaporte ecuatoriano, Buen día. prácticamente muchos de ellos han perdido cantidades de dinero impresionantes. Así es. Porque usted compra aquí un formulario en migración. Es tan fácil este país decir, no, perdiste el turno, llena nuevamente la aplicación. ¿Cuánto representa todo eso? Estamos hablando de 800, 600 dólares. Entonces, una ineptitud impresionante dentro de lo que es el servicio de consulados a la comunidad. Estamos llegando a la parte final, nos quedan muchísimos temas, muchísimas situaciones para tratar, para hablar. Hay muchas preguntas de la comunidad en virtud de tratar de escuchar a los candidatos y también, que es la parte más importante, como por ejemplo el flujo de remesas con este impuesto del 5%. Esta explicación que nos ha dado Natalie nos orienta mucho más a la comunidad ecuatoriana a saber a lo que estamos expuestos frente a lo que será esta designación en las próximas elecciones. Mucho ojo, nosotros cumplimos con un objetivo, traer a los candidatos, ponerlos aquí para socializar, ver cuál va a ser su propuesta, pero la decisión no la tienen tampoco los candidatos frente a la elección, la tienen ustedes que nos están sintonizando en esta noche. Y un llamado, sí, también, adentro de lo que son los debates de las redes sociales, a tratar de robustecer la democracia, a no injuriarnos entre nosotros como hermanos ecuatorianos, a no tratar de herirnos susceptibilidades. Yo, si bien es cierto, no generalizo, porque el generalizar es malo. Dentro de cualquier tendencia política habrán hombres buenos y malos, porque eso sí estoy seguro de que hay blanco y negro, pero no por eso vamos a generalizar. Entonces es un llamado a contribuir para fortalecer esta democracia tan mediocre que tenemos en nuestro país. Es momento de todos los ecuatorianos arrimar el hombro para poder sacar al país. No solamente el compromiso es de la parte gubernamental, que hay que dejarlo muy en cuenta. El compromiso es de todos los 18 millones de ecuatorianos para tratar de sacar nuestro país adelante. Contribuyamos con preguntas que realmente puedan robustecer y que poder sacarlos a los candidatos que los tenemos en este momento, exprimirlos para sacarlos, porque a lo mejor la idea que la tiene Simón, la idea que la tiene Natalie, el que salga electo la puede utilizar para poderla poner al servicio de la comunidad ecuatoriana. Ese es el objetivo de una política madura dentro de nuestro espacio democrático. Ya no a pensar que todo lo que habla un candidato es malo, todo lo que habla el otro candidato también es malo, todo es destructivo. No, tenemos que robustecer nuestra democracia. Estamos en momentos muy difíciles. Lo que nos viene dentro del espacio económico y sanitario es muy difícil. Entonces es momento de recapacitar y unirnos. Y el momento que gane cualquier candidato, unirnos a esa lucha, sumarnos para tratar de sacar nuestro país adelante. Mi estimado Simón, tus palabras finales, tu llamado hacia los mandantes a que voten por ti en estas nuevas elecciones. Te doy tu espacio para que te puedas dirigir a ellos. No, agradeciéndote, Sandro, sí, hacerles un llamado. Ustedes han escuchado atentamente la realidad del Ecuador. Yo creo que todos los ecuatorianos vamos despertando, vamos ya sintiendo esa necesidad de una transformación de fondo, integral, no de cambios leves. Y necesitamos sobre todo personas y líderes apuestos, capaces de llegar a la Asamblea Nacional y de crear un cambio que necesitamos. No me quiero alargar más con los temas, yo sé que solamente agregar algo, ojalá que no esté pasando rumores, escucho rumores nada más, que hasta estamos llegando a ver tramitologías en fuera de los consulados. Ojalá, y estos momentos como las elecciones son momentos justamente para examinarnos como sociedad, examinarnos como ecuatorianos, qué estamos haciendo mal, qué están haciendo mal nuestras instituciones. Si no lo hacemos ahora, que es momento de elecciones, ¿cuándo? Y el otro mensaje que quiero dejar es emplazar y pedir a todos los candidatos presidenciales y sobre todo a mis compañeros candidatos de las otras tiendas políticas que exijan primeramente una institucionalidad acá. Exijamos, eso es básico, eso no es un invento mío, algo fabuloso que hacemos. No, es algo muy básico, fuera de demagogia. Organicémonos primero como migrantes, primero con una oficina, pidamos eso, tener nuestra
casa acá, donde que desde esa plataforma, a través de nuestros asambleístas alternos, se desarrollen múltiples programas, que ya no me queda corto el tiempo de decir, de dar atención, por ejemplo, rapidísimo, la salud. Proveer cuáles son las direcciones aquí para el migrante que tiene salud estatal, federal, todas esas cosas, guías, no tenemos que estar enrolándonos con los planes. Sino socialización, exactamente. Veo cómo lo llevan de una manera tan efectiva el Consulado de Colombia, México. Desde ahí están llevando. Entonces, todas esas cosas llevemos. Y otra de las cosas, emplacemos también a nuestros candidatos a la presidencia. ¿A quién va a ser el presidente? O si hay dos finalistas, que nosotros, los candidatos, después de que terminemos esta contienda, entre todos, les pidamos a ellos y les exijamos que nosotros tengamos nuestra representación como migrantes dentro de los consulados. Vamos a hacer eso y espero que sea una voz de todos los que somos candidatos. Y como dijiste tú, Sandro, realmente las ideas no van a ser muy diferentes. Yo lo vengo dando estas ideas desde muchos, 2, 3 años. Hay muchos que sí lo están copiando, mejor que lo hagan. Así lo vi desde el líder Gustavo Larrea tiene estas propuestas y ya lo está copiando. Y Acupere lo está copiando algunos. Bien, ojalá eso se cristalice. Ojalá se cristalice eso por el bien del país, porque al fin del día el país es el que hay que salvar, no nosotros. Nosotros somos pasajeros. Los líderes nuestros son pasajeros. Esos deben, y esos van a pasar, pero lo que no debe pasar, las instituciones sólidas, los movimientos y partidos políticos sólidos, formados donde que por ahí circulen los políticos, más no al revés como es ahora. Ahora son líderes permanentes, dueños, un nebot, desde que, no sé, desde que tengo uso de razón, creo que lo veo ahí, y él es el dueño y él manda más, ¿no? Y al revés, y las instituciones endebles. No, entonces vamos a cambiar eso, vamos a dar una nueva visión, despertar a lo ecuatoriano, que hay una manera de llegar a una transformación, y para eso necesitamos elegir asambleístas honestos y con capacidad, estimado Sandro. Así que muchas gracias a todos los ciudadanos de tu programa que nos escuchan. Muchas gracias, Simón. Natalie, asimismo yo antemano agradecerle por esa generosidad de venir, sé que está recién llegada, está cansada, un viaje de Ecuador acá de 6 horas y viene desde Nueva York para esta entrevista, lo cual yo le agradezco. Y pongo de ejemplo que hay candidatos, y discúlpeme que la ponga de ejemplo, hay candidatos que están aquí en Nueva York y quieren que los entrevisten vía telemática. Eso no se puede hacer. Tienen que ustedes llegar a su mandante donde nos podamos tener un espacio para hacer una tertulia y poder discutir. Después le ponemos el pretexto, se me cayó el sistema. Está de moda eso. Así que agradeciéndole, Natalie, por esa aceptación para esta entrevista, y también un saludo al doctor Luis Góngora que permitió que se haga este contacto. Muchísimas gracias, Sandro. Ha sido un gusto compartir con usted, Simón. Y a ustedes, queridos amigos que nos escuchan, el 7 de febrero es una fecha importantísima en la que vamos a poder sentar las bases de los próximos 25 años en el Ecuador. Escogiendo la capacidad, el liderazgo y la experiencia, los ecuatorianos podrán estar tranquilos de que el Ecuador va a contar realmente con empleo de calidad, con las posibilidades de prosperar, de reactivarse productivamente después de un año durísimo como el 2020, y de contar con un buen administrador, que no solamente se ocupe de los ecuatorianos en territorio nacional, sino también de aquellos ecuatorianos que han migrado por esa falta de oportunidades, que nosotros vamos a convertir en nuestra prioridad, en aquello que realmente sea el corazón de nuestra propuesta. Para ellos, el fortalecimiento de la dolarización, la simplificación de trámites, el criterio técnico en el manejo de los consulados, realmente la simplificación que debe haber, la racionalidad en estos trámites a los que ustedes están pues expuestos permanentemente acá en los consulados. Vamos a ocuparnos realmente de que sean a la brevedad y que ustedes sean el centro de ese sistema y no, lamentablemente, pues como es en este caso, víctimas pues de esta situación terrible de abuso de sus tiempos y de los trámites. Entonces, a esto vamos a la Asamblea Nacional, amigos, y también desde el Gobierno del Cambio, liderado por Guillermo Lasso. Este va a ser nuestro proyecto para ustedes, nuestra rendición de cuentas y también, por supuesto, todos nuestros esfuerzos para ver el Ecuador levantarse. Así es, estas fueron las palabras de Natalie
Arias, candidata a la Asamblea Nacional del Ecuador, y también de nuestro gran amigo Simón Falconín Palacios, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 20 Democracia Sí, en representación de la comunidad migrante por Estados Unidos y Canadá. Quiero agradecerles a todos ustedes por su amable sintonía. De seguro nos volveremos a ver el próximo día miércoles con otros invitados aquí en nuestro medio de comunicación. Agradeciendo la gentileza a todos aquellos que nos hicieron llegar sus comentarios y sugerencias. Lastimosamente el tiempo para tratar con nuestros entrevistados no nos permitió dar lectura, pero les agradecemos nuevamente. De seguro a través de nuestro departamento de producción haremos la lectura de todas estas preguntas para seguirlas aquí y en futuras entrevistas poderlas llevar hacia los delegados de los diferentes movimientos políticos. Una vez más, agradeciéndoles a todos aquellos quienes nos sintonizaron a través de Radio Centro Social Loja de New Jersey y también a través de Radio Estilo 24 92.5 frecuencia modulada en la ciudad de Orange del estado de Nueva Jersey. Una vez más, agradeciéndoles a todos ustedes, se despide de ustedes en la dirección general Sandro Valareso y en la producción Daniel Sincho. Muy buenas noches con todos los ciudadanos del mundo.